En Mateo 22, los saduceos le hicieron una pregunta a Jesús para entramparlo. Esta pregunta estaba relacionada con el levirato y la resurrección. Pero Jesús les dejó la respuesta usando las mismas escrituras que eran normativas para ellos, solamente que ellos las malinterpretaban. Si quieres saber más de este tema, quédate aquí en este episodio de Teologizando. Algunos creen que los saduceos fueron descendientes de aquellos sacerdotes que no se escandalizaron ante el avance de la helenización en el tiempo intertestamentario. De hecho, no es necesariamente que eran sus descendientes sanguíneos, sino que más bien parecía que heredaron su pensamiento. Esta casta se podría decir que estaba conformada por nobles y dueños de tierras, pero de igual forma creían que Israel debía ser una nación dominante, y por eso ellos buscaban cualquier medio para poder alcanzar el poder político. A pesar de que es complicado resumir su pensamiento, se entiende que los saduceos enseñaban las siguientes cosas. Número 1. El alma dejaba de existir con la muerte. Por lo tanto, no había resurrección. Número 2. Todo escrito tenía prioridad sobre las tradiciones que no estaban escritas. De hecho, algunos asumen que esto era un esfuerzo para preservar su estatus social, ignorando escrituras canónicas posteriores. Número 3. Rechazaban la predestinación y defendían la libre voluntad del ser humano y la responsabilidad que acarreaban las acciones de cada uno. De modo que no existían fuerzas invisibles que afectaran el plano terrenal. Y por último, la número 4, no creían ni en ángeles ni en espíritus. O sea, rechazaban lo sobrenatural, lo que incluía tanto la angeliología como la demonología que se desarrolló en el periodo intertestamentario. El hecho del rechazo de estas ideas hace suponer que a pesar de que ellos estimaban la ley escrita, o sea, el Pentateuco, menospreciaban otras obras bíblicas, en especial los libros proféticos de la Biblia hebrea. De esta forma se explica su rechazo por la idea de la resurrección. Y es que el tema de la resurrección comenzó a desarrollarse en obras como los libros de Daniel y Ezequiel, continuando su desarrollo en obras intertestamentarias como Segunda de Macabeos y alcanzando un gran desarrollo luego en el Nuevo Testamento. En cuanto al levirato, que es la situación a la cual se estaban refiriendo los saduceos, esta fue instaurada por Moisés en Deuteronomio 25, del 5 al 10, aunque a decir verdad, no era exclusiva del pueblo de los hebreos, porque era común en esa época en todo el Medio Oriente. Esta medida disponía básicamente que cuando una mujer enviudara sin haber tenido descendientes, el hermano del esposo muerto estaba obligado a darle descendencia. Una vez le naciera un hijo a la mujer, ese primogénito sería hijo del esposo premuerto. Todo esto para proteger a la mujer que había quedado viuda. Regresando al relato de Mateo 22, los saduceos vinieron a donde Jesús para tentarlo en relación al levirato y la resurrección. Los saduceos le dieron un ejemplo hipotético a Jesús en el cual una mujer, por causa de su viudez, estuvo casada con 7 hombres de la misma familia. Y la pregunta fue, ¿con cuál de todos esos hombres esa mujer estaría casada en la resurrección? Lo interesante es que este ejemplo en realidad no era tan hipotético, pues esto ya se había registrado en un libro intertestamentario y que quizás ustedes no conocen, que es el libro de Tobit. En el libro de Tobit, Sara, la prima de Tobías, y Tobías era hijo de Tobit, se había casado con 7 hombres y todos habían muerto en la noche de bodas por causa de un demonio. Sin embargo, luego de seguir unas instrucciones súper extrañas que le dio el ángel Rafael a Tobías, el demonio huyó y Tobías, al fin y al cabo, pudo casarse con su prima según le ordenaba la ley de Moisés. Así que aquí en el relato no solamente hay ángeles, no solamente hay demonios, sino que también hay hasta exorcismos, cosas que eran sumamente raras, pero que en el periodo de Jesús comenzaron a verse más seguido.
De igual forma, el libro de Tobit no solamente aplicó las instrucciones del levirato de Moisés, sino que se demostró y se vio la intervención de personajes o de seres demoníacos y angelicales que intervenían directamente en asuntos humanos. De modo que esto suponía que habían fuerzas externas al hombre interviniendo en asuntos humanos, lo que atentaba contra la libre voluntad de los hombres, según la suponían los saduceos. Todos estos temas narrados en el libro de Tobit deben ser tenidos en cuenta cuando vemos el ejemplo aparentemente hipotético que los saduceos le trajeron a Jesús. Porque aunque el relato de Tobit hoy no sea considerado canónico en nuestra tradición protestante, era un relato conocido por la sociedad de la época de Jesús. Por eso, cuando vemos este pasaje, tenemos que tener en mente lo que pasó o lo que se narra en el libro de Tobit. Y la respuesta de Jesús a los saduceos fue impactante. Ustedes no conocen las Escrituras ni el poder de Dios. Así le dijo Jesús a los saduceos. Y es interesante porque Jesús les dio una justificación sencilla con su respuesta. Los ángeles en el cielo no se casan y en la resurrección nadie se casará tampoco. Y pareciera que Jesús apunta a que ese conocimiento ellos deberían haber podido encontrarlo en la Escritura, pero por su desprecio aparte de esas Escrituras lo ignoraban. Y esto porque las ideas relacionadas a la resurrección alcanzaron su desarrollo en los libros proféticos y en las obras intertestamentarias. Por eso Jesús utilizó las mismas escrituras que ellos sí reconocían como canónicas para demostrarles su error en cuanto a la resurrección. Y es que cuando Dios se le presentó a Moisés en medio de la zarza ardiente, se identificó como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, queriendo decir que a pesar de que los patriarcas ya habían muerto en el tiempo de Moisés, Dios, o sea, Yahvé, seguía siendo su Dios. De modo que a pesar de que la vida de los patriarcas había terminado, no así su existencia. A pesar de estar en otro plano existencial, por así decirlo, Yahvé seguía siendo su Dios. ¿Y por qué los saduceos desconocían el poder de Dios? Pues porque él tenía el poder de ser el Dios de los patriarcas, aunque ya habían muerto. Porque él tenía el poder de transformar tanto a los patriarcas como a los justos para ser como los ángeles en el cielo. Porque en efecto, los ángeles y el poder del mal existían. Pero si Dios tenía poder sobre la muerte, también lo tenía sobre las fuerzas del mal. Y porque el poder de Dios va más allá de la vida y llega hasta los que han muerto. Y promete que si permanecemos fieles a Él, en la resurrección seremos transformados para estar por siempre con Él.